Muy bien, pues en este vídeo vamos a analizar el campo eléctrico que generan 4 cargas puntuales distribuidas en los vértices de un cuadrado de lado L, cuyos valores están aquí. Fíjate, hemos asignado a L, el lado del cuadrado, 5 centímetros y una serie de valores en coulombs a cada una de las cargas. Nota que la carga 1 y la carga 4 son positivas, mientras que la 2 y la 3 son negativas. Nos podemos preguntar entonces, ¿cuál será el valor del campo, el valor del vector campo, en el centro del cuadrado? O, por ejemplo, ¿cuál será allí el valor del potencial? Date cuenta que el campo eléctrico, es una magnitud vectorial, mientras que el potencial eléctrico es una magnitud escalar. Pero vamos por partes. Primero, con el campo. Según el principio de superposición, la contribución total del campo en el punto central, ¿vale? En este centro del cuadrado, será igual a la suma de cada una de las contribuciones. La suma vectorial. Recuerda que la contribución que una carga puntual hace a este vector campo es directamente proporcional a la magnitud de la carga, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa la carga del punto donde se evalúa el campo, y aquí encontramos este vector unitario U. Este vector unitario lo que hace es dar dirección y sentido al vector campo. Bien, pues si queremos responder a la pregunta de cuál será el campo total en el interior del cuadrado, en este punto central, pues tenemos esto. Podemos sacar este factor común, que es 1 partido 4pi por epsilon sub 0, donde epsilon sub 0 es la permitividad del vacío, y aquí dentro de este término tenemos la suma de cada una de las contribuciones de las 4 cargas. Fíjate, directamente proporcional a la magnitud de la carga, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa cada una de las cargas del punto evaluado. Pero fíjate en la distribución, fíjate bien. Dado que todas las cargas equidistan del punto O en el que evaluamos el campo, podemos asumir que la distancia que separa cada una de ellas es el valor de esta hipotenusa, donde este triángulo rectángulo toma como catetos la mitad del lado del cuadrado mayor. Por tanto, aquí lo tenemos. La distancia que separa cada carga del punto evaluado equivale a esto. Sustituyendo por el valor de 5 centímetros, 5 por 10 a la menos 2 metros, obtenemos una distancia equivalente para las 4 cargas de 2,5 veces raíz de 2 por 10 a la menos 2 en metros. Ahora sí, en metros. Bueno, pues ya tenemos las distancias y tenemos las cargas. Solo faltan los vectores. Y ahora podrías pensar, oh, qué rollo, lo de los vectores otra vez. Pero en realidad es muy sencillo. Fíjate qué giro le vamos a dar a esto. Si esta es nuestra distribución de cargas, podemos sencillamente rotarla 45 grados. Y eso bastará para hacer coincidir estas direcciones, estas diagonales del cuadrado, con los ejes de coordenadas. Fíjate, vamos a analizarlo un segundo antes de dar por terminado este apartado del campo, porque ahora ya es muy fácil. Tenemos las cargas, tenemos las distancias y con esto vamos a tener los vectores. Pero fíjate bien, la carga 1 es positiva. La carga 1 proyecta esta contribución, esta de aquí, en el sentido positivo del semieje de las X. La carga 4, que también es positiva, proyecta esta contribución de aquí, en el sentido negativo. Por tanto, tenemos una contribución de carga positiva en el sentido positivo. Esta contribución será positiva. Pero fíjate que con la carga 4, que tiene un valor positivo, va en una dirección negativa, va en el sentido negativo de la dirección Y. Por tanto, aquí, en vez de encontrarnos este más 8 que cabría esperar teniendo 8 microcoulombs, muy importante, no caigas en esto, observamos menos 8. La carga 2 es negativa, igual que la carga 3. Esta es la contribución que hace la carga 2. Pero como es negativa y va en el sentido negativo del eje Y, fíjate, su contribución será positiva. No ocurre lo mismo con la carga 3. ¿Qué observaremos aquí? Que la carga 3
que es negativa y ofrece una contribución en un sentido positivo, no ve compensado ese carácter opuesto y así queda la suma vectorial. Mucho cuidado con esto y por todo lo demás pues es bien sencillito. Basta con sacar factor común 10 a la menos 6 por el carácter del microcoulomb en que nos han dado los datos. Aquí tenemos resuelto el 1,25 por 10 a la menos 3, que consiste en la distancia al cuadrado, que como es para todos equivalente, podemos sacarla también como factor común. Y ahora sencillamente operamos por componentes, quedan aquí, quedan menos 4 veces i menos 4 veces j, pero fíjate que con este 4 y este 4 podemos volver a sacar factor común y afirmar sencillamente que el valor del vector campo en el centro del cuadrado es esto, sustituyendo por 8,85 por 10 a la menos 12 en la permitividad del vacío y recordando que el campo nos devuelve aquí newtons partido coulomb. Eso es todo. Si ahora te preocuparas por examinar cuál es el valor del potencial eléctrico en el centro, bastaría con recurrir a la definición. Las definiciones de potencial eléctrico son múltiples, pero al final son unívocas. Siempre significa lo mismo. El valor del potencial escalar, fíjate que no hay flechita, en el centro de este cuadrado, equivale a la suma de una serie de cocientes multiplicada por una constante. ¿A dónde voy? A que el potencial es el opuesto de la integral del producto escalar del campo por el diferencial de posición, este d de r. Vamos a ver ahí que se lea bien. Donde la expresión del campo es esto y para la cual esta constante puede salir fuera de la integral, de modo que al final te ves integrando esto tan sencillito de aquí. Este signo menos queda compensado por este signo menos, de manera que la expresión final del campo es esta, la constante k a la que ya estamos familiarizados, 1 partido 4pi por la permitividad del vacío, multiplicado por un cociente, el cociente entre la magnitud de la carga y la distancia que separa la carga del punto evaluado. Conclusión, podemos aplicar la misma expresión que para el campo, teniendo en cuenta que es una magnitud escalar y que el potencial no se diluye con el cuadrado de la distancia, como sí hace el campo. Fíjate, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, sino que es inversamente proporcional a la distancia. Es decir, esto de aquí. Ahora basta con sustituir los datos para obtener algo de este estilo. Muy sencillito. Solo hacía falta darle un giro al asunto.